buenos días a todos. Bienvenidos al primer conversatorio de la conmemoración de la Constitución de 1917. Hoy es un día muy especial porque se festeja el 104 aniversario de nuestra Carta Magna, documento base que ha servido de mucho para nuestro país. ¿Por qué? Porque se han dado varios acuerdos entre los grupos sociales políticos y que han servido para dar estabilidad y paz a México. Bienvenidos, saludo con mucho afecto a la comunidad universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en especial a la Preparatoria Regional Simón Bolívar. Saludo también a los alumnos del cuarto semestre que nos ven y nos acompañan en esta ocasión. Es muy significativo para la Academia de Historia de la Sociedad Mexicana este conversatorio, porque nos fortalece en conocimientos históricos, ¿verdad?, de nuestro país. En esta ocasión presento a mis compañeros, el maestro Liborio Ramírez, servidor. Y la maestra Ami Cabrera Cedeño. Y su servidora Patricia Romero Mitre, que estaremos a cargo de este conversatorio. Muchas gracias. Bien, pues como ya nos presentó la maestra Patricia, todos somos docentes de la Preparatoria Regional Simón Bolívar Atlixco y conformamos la Academia de Historia de la Sociedad Mexicana. Nosotros somos los 3 maestros que la conformamos y que impartimos clases tanto en el turno matutino como en el turno vespertino. Bien, pues estamos aquí conversando con el maestro Liborio. ¿Nos puede mencionar, maestro, qué es una constitución? Bueno, una constitución es un conjunto de normas, es un pacto político, jurídico que se establece precisamente para regir la vida de un país determinado. En este caso, México, pero cualquier otro país del mundo está regido por una constitución. ¿Por qué cree que es importante nuestra constitución? Bueno, es importantísimo porque es el documento que rige la vida de todo el país. Recuerden que la Constitución fue producto de un movimiento armado de la Revolución Mexicana, donde participaron diversos actores. Obviamente que se reconoce a Francisco I. Madero como el padre de la Revolución. Sin embargo, hay otros actores como Zapata, como Villa, Venustiano Carranza, que prácticamente fue el que concretizó, el que constituyó o formó al constituyente de 1917. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque esta constitución, como todas las del mundo, tiene una parte dogmática, una parte establecida para garantizar los derechos fundamentales. También tiene una forma de gobierno específica. En este caso, el artículo 49 establece que el poder en México está establecido bajo 3 poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sí, es muy importante, ¿verdad, maestra Pati, maestro Liborio, mencionar la parte de los derechos humanos, ¿verdad? Que tenemos todos como ciudadanos mexicanos y que esos derechos, yo pienso que nuestros alumnos estarían interesados en saber a partir de cuándo ellos generan estos derechos humanos. Bueno, de acuerdo con la Constitución, el derecho se adquiere desde el nacimiento. Es más, cuando hablamos de cuestiones sucesorias, puede ser cuando todavía ni siquiera existe viabilidad, cuando el producto está dentro del vientre de la mujer, ahí están garantizados los derechos en materia sucesoria. Entonces, es importante eso, y de acuerdo con el artículo 1, ya se establece un derecho pro persona, que es el derecho más amplio para todos los mexicanos, porque ha habido una serie de violaciones a los derechos humanos, y entonces recuerden que el derecho está en movimiento constante. El derecho se va perfeccionando día a día y tenemos que irlo adaptando a la realidad. Y para eso está el Congreso de la Unión como fuente originaria para establecer esas reformas que se requieren. Sí, ¿verdad? Ha causado mucha revolución Maestra Pati. Sí, yo quiero hacer una aportación. En esta parte dogmática, bueno, se establecen las garantías individuales, los derechos
sociales, ¿verdad? Que son básicos, fundamentales, que nuestros alumnos sepan, comprendan y que tengan la facilidad de saber en dónde localizarlos. Pero también es muy importante hablar de la parte orgánica, en la cual, bueno, se van a establecer los poderes, ¿verdad? La división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y también la organización, cómo están conformados, qué características debe de tener una persona tan importante que es el presidente de la República y la gente que nos va a representar. Entonces, bueno, sí es importante saber la parte dogmática, pero también la parte orgánica. ¿Podríamos aclararle a nuestros alumnos, porque a lo mejor nosotros sí lo entendemos, pero ¿quiénes representan, no precisamente el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial? Sí, el poder legislativo está constituido por 500 diputados federales. El país está distribuido en 300 distritos uninominales y 200 diputados de representación proporcional. Al mismo tiempo existe la Cámara de Senadores, que está constituida por 128 diputados. Eso es en cuanto al poder legislativo, que está constituido por estas dos cámaras de diputados y senadores. Ahora, ¿quiénes representan al pueblo? Son los diputados. ¿Quiénes representan a los estados? Son los senadores de la República. Por eso es que son los que representan a cada estado. Y son 4 senadores por estado. 4 senadores por estado, 2 que van a elección y que ganan de una manera contundente y 2 por el principio de minoría relativa, ¿sí? Ahora, ¿cómo está constituido el poder judicial, que es el que se encarga de juzgar prácticamente? Pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tribunales colegiados, tribunales unitarios, juzgados de distrito, y también está el Consejo de la Judicatura, y también forma parte el Tribunal Federal Electoral, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo, pues es el Presidente de la República. Presidente de la República, sí, porque a nosotros nos queda claro, pero yo creo que nuestros alumnos todavía no. Bien, ¿alguna pregunta, Eli? No, bueno, yo quiero, hablando de la Constitución, quiero agregarle, ¿verdad?, que nuestra Constitución tiene 136 artículos, en los cuales, bueno, nosotros vamos a encontrar una serie de derechos, también de obligaciones, que son muy importantes que sepamos como ciudadanos mexicanos y que los apliquemos también. Bueno. En esta parte orgánica, que es la división de poderes, se establecen las características que corresponde a cada uno de los poderes. Por ejemplo, al Poder Legislativo, lo que es una iniciativa de ley y quiénes están facultados para iniciar leyes, ¿no? Recuerden que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la que rige al país, pero recuerden que por el Pacto Federal también tenemos 32 entidades federativas. Cada una de ellas a su vez tiene su constitución, ¿sí? Recordemos que la Constitución Política de los Estados Mexicanos es la ley suprema, y de ahí tienen que emanar las leyes secundarias, como la Ley Federal de Trabajo, artículo 123, el 27 de la Ley Federal de Aguas, la Ley Federal de la Reforma Agraria, y etcétera. Hay una serie de leyes de educación con el artículo 3. Entonces, esa es la parte orgánica que estaba hablando la maestra Patti. Bien, gracias, maestro. ¿Nos puede contestar otra pregunta? ¿Cómo surge la Constitución del 5 de febrero de 1917? Sí, claro que sí. La Constitución de 1917, que está vigente en la actualidad, es producto precisamente de un movimiento armado. Recuerden que vivimos una época del Porfiriato, donde prácticamente fue letra muerta la Constitución de 1857, ¿sí? Y no obstante que Porfirio Díaz entró bajo el argumento de la no reelección, pues cayó en ese vicio, ¿no? Estuvo gobernando por más de 30 años y no dejaba el poder. Entonces esto motivó un descontento social generalizado que se tradujo precisamente en el movimiento armado, un movimiento de masas que precisamente derrocaron la dictadura de Porfirio Díaz
y también fue asesinado Francisco I. Madero. Y entonces hay que reconocer en estos personajes que su sangre fue importante para que se formara el constituyente. El constituyente lo formó precisamente Venustiano Carranza, estos diputados constituyentes que no son legales, sino son constituyentes porque van a ser la Constitución. Y esa Constitución que nos rige se llevó meses de luchas constantes de diputados, de militares, de profesionistas. En esa época había abogados con los constituyentes, había militares, porque aportaron precisamente sus experiencias para plasmar esos 136 artículos que habla la abogada Patricia y pues que nos dan vida. Porque hablar de la Constitución no es simplemente hablar de un libro, es hablar de una vida en movimiento, es hablar de sufrimiento, de sangre, es hablar de Villa y de Zapata, pero también de los hermanos Flores Magón y también de Porfirio Díaz y también de Venustiano Carranza, y hablamos sobre todo de estos procedimientos de avanzada que están plasmados en la Constitución y que nos permiten tener esta plática por la libertad de expresión. Bien, gracias, maestro. Algo que quieran agregar, queríamos agregar algo de los derechos humanos y que nuestros alumnos se enteraran, ¿verdad? Sobre todo, comentábamos, ¿no?, acerca que ya no son garantías individuales, ahora se llaman derechos humanos. Sí, yo creo que sí ha ido avanzando. El concepto es el mismo. Garantías individuales o derechos humanos es lo mismo. De lo que se trata es proteger de los aspectos más elementales como el derecho a la libertad, a la vida, el derecho a la solidaridad, a la alegría, a la impartición de justicia, etcétera. Son derechos que son muy fundamentales. Esa es la parte dogmática que refería la abogada Patricia, y que en efecto eso es la parte dogmática, ¿no? Porque son estos derechos que no son tangibles, ¿no? Porque pues, la libertad, la vida, no la podemos tener a la mano. Es importante que lo sepan porque la Constitución refrenda eso, defiende eso, y los tribunales están obligados a respetar lo que establece la Constitución como órgano supremo, como ley suprema que rige a todos los mexicanos. Entonces, el capítulo de derechos humanos está en boga, no solamente en México, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay gobiernos dictatoriales, hay gobiernos pues con una constitución monárquica. Nosotros tenemos una constitución republicana que es rígida, porque también eso es importante. La constitución se puede reformar, pero es rígida porque en el país tiene que ser aprobada por las 2/3 partes, al menos, del Congreso. Exacto. Bueno, yo quiero hacer una interrogante. ¿Por qué la Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y en la actualidad sigue vigente? ¿Por qué no se ha cambiado? ¿Por qué el gran peligro de cambiar una Constitución? ¿Por qué solamente la reformamos? Bueno, es que es un problema muy grande. Es un problema muy grande cambiar una Constitución. En Venezuela la cambió Hugo Chávez y hubo una cuestión de resistencia muy fuerte, ¿no? Es decir, las reformas son una especie como de parches. Yo soy un convencido que en la actualidad ya requerimos actualizar esa Constitución porque tiene más de 100 años, 104 años de vida. ¿Y qué es lo que pasa? En 104 años de vida ha recibido más de 600 reformas. Bueno, pero cabe aclarar que las reformas han sido mínimas también. O sea, no... Bueno, son las necesidades propias de la sociedad las que han venido a dar ese cambio, esa reforma. Es la primera constitución que se da, que establece los derechos sociales, ¿verdad? Y que en la actualidad, bueno, le agregamos los derechos humanos como forma de protección al hombre, a la mujer, a los grupos vulnerables, ¿verdad? Como son la cuestión de los indígenas, ¿no? La mujer. Y bueno, yo considero que es muy
buena opción la reforma, no el cambio de una constitución en sí, pero sí unas reformas que son las necesidades que tenemos como sociedad. Sí, cuando yo hablo de que es necesaria realizar una nueva constitución, es porque en este momento vivimos en armonía, tenemos paz y porque es posible. En el Distrito Federal recientemente se estableció un constituyente precisamente para hacer una constitución de lo que era la capital del país, que ahora es la Ciudad de México como estado número 32, ¿no? Es decir, si esperamos a que haya un movimiento armado, entonces eso sí implicaría sangre. Sí, entonces por eso yo digo que es momento, porque tenemos, bueno, a partir de este año, de 2018, con el cambio de gobierno, yo estoy notando una mayor apertura y hay mayor independencia en los poderes de la Unión. Es decir, hoy pueden los diputados decir no a una iniciativa del presidente y no pasa nada. Por eso digo que sí se puede constituir o hacer una nueva reforma. Desde luego que las reformas pues, son válidas, están planteadas en la Constitución. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Pues sería todo. Nada más recalcar el propósito de este proyecto, maestra, y mencionar alguna de las competencias. El alumno comprende que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es el documento base que ha permitido grandes acuerdos entre grupos políticos y sociales a través del tiempo y que han dado una estabilidad y paz a nuestro país. Las competencias que estamos trabajando en este proyecto académico, bueno, son las 6 que sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. La básica dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. Bueno, estas son las competencias genéricas y disciplinares que tenemos para desarrollar este tema. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues creo que sería todo. Agradezco su presencia de la maestra Patricia Romero Mitre, del maestro Liborio Ramírez Ramírez, esperando que este conversatorio relativo a la Constitución haya sido de su agrado. Buenos días a todos, maestros. Buenos días. Muchas gracias. Gracias.